con el interesantísimo tema, los cambios que produce el Dios que no cambia, con expositoras tanto internacionales como nacionales. Siéntanse cómodas en sus casas y preparemos nuestros corazones para recibir lo que Dios tiene preparado a través de esas conferencias que nos darán nuestras amadas hermanas Violeta Guerra, Dorothy Locuar, Manuela Costa y nuestra hermana Juana de Prensa. Así que a nombre de todas las hermanas del comité, que está dirigido por nuestra hermana Carmen Elda de Medina, también está Elizabeth de Pérez, está nuestra hermana Carmen Belén de Cordiel y Pilar de Peniche, y quien les habla, Maritza de Merete. Siéntanse cómoda, busquen lápiz y papel, porque tenemos conferencistas que van a ministrar la palabra y nos van a dotar de los conocimientos que requerimos para ser mujeres del bien. Así es que, a nombre de todas nosotras, les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que Dios use cada número y a la expositora para la edificación de nuestras vidas. Que el Señor las bendiga rica y abundantemente. Así es que, sin más preámbulo, vamos a llamar a nuestra muy amada hermana Carmen Belén de Corniel para que ella nos eleve una oración a Dios para que todo sea dirigido y los obstáculos que se puedan presentar sean eliminados en el nombre del Señor. Amén. Oremos, mis hermanas. Rey de gloria, Padre soberano, todopoderoso, entramos delante de tu presencia, Señor, adorándote, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu señorío y sobre todo, Señor, reconociendo tu misericordia y tu amor para cada una de nosotras. Señor, en todo momento hemos visto tu mano obrando a favor de este evento. Nosotros, Señor, entramos delante de tu presencia y dándote gracias porque tú has permitido que todos estos años, principalmente este año tan difícil que ha sido en medio de una pandemia, tú has estado con cada una de nosotras. Ha estado con cada una de las hermanas que están conectadas a nivel del mundo. Nosotros te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Nosotros te presentamos, Señor, como siempre, este congreso. Este congreso es tuyo, es dirigido por ti y tu Santo Espíritu es la guía de este congreso. Así, Señor, que nosotros te pedimos, Padre, que tú seas quitando los obstáculos que permitan, Señor, que nuestro congreso se llegue a feliz término. Padre, bendice la hermana que va a hablar en esta noche, que sea tú que hable a través de ella. Así, Padre, la que está dirigiendo el grupo de alabanza y cada una, Señor, que tiene una participación, yo te la pongo en tus manos de manera especial. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que tú seas el que tome el control en este momento de todo lo que vamos a hacer. La gloria y la honra es para ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias y te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Bueno, pues vamos ahora a escuchar nuestra reseña histórica de nuestros templos bíblicos, los congresos que se han estado celebrando durante todos estos tiempos, con nuestra muy amada hermana Carmen de Medina.
El Congreso de Damas de los Templos Bíblicos en República Dominicana es un ministerio que inició en el año 1991. Hoy cumplimos 29 años de trabajo consecutivo, realizando un programa anual de retiro espiritual de 3 días con conferencistas nacionales e internacionales. Al principio, iniciamos con un congreso nacional, pero ya se ha convertido en un congreso internacional con la participación de muchas hermanas de otros países. Hemos formado y edificado a la mujer cristiana de acuerdo al diseño de Dios para su vida. Este proyecto ha sido de bendición para el conocimiento del rol de la mujer en la iglesia. Damos gracias a Dios por todas las hermanas que de una manera u otra nos apoyan cada año. Cabe mirar hacia adelante con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Qué interesante reseña histórica nos ha dado nuestra muy amada hermana Carmen Zapata de Medina. Así es que en todo evento se necesita también comenzar con alabanzas, ¿verdad? Ya se oró, ahora hay que alabar a Dios a través de los cantos, de las canciones espirituales, de los himnos y cánticos espirituales. Por lo tanto, vamos a llamar a nuestro grupo de alabanza de Santo Domingo con el interesante tema, Él no cambia, Él nunca cambia, nuestro Dios no cambia. Escuchemos pues. Jesús mi Salvador es, y paz yo tengo en Él, desde que le acepté, nueva vida hallé. Todo mal y enfermedad de mi ser la quitó, y para siempre segura estoy en Él. Él no cambia, Cristo no cambia, por los siglos permanece igual. Él no cambia, Cristo no cambia, por los siglos permanece igual. Los hombres pueden cambiar, cielo y tierra también, pero Cristo el Señor nunca Él cambiará. Hoy los ciegos pueden ver y los cojos andar, dichos sean de Jesús se va. Él no cambia, Cristo no cambia, por los siglos permanece igual. Él no cambia, Cristo no cambia, por los siglos permanece igual. Lo que Él ha hecho por mí, lo hará por ti también, si te rindes a Él con todo el corazón. Podrás testificar como hoy lo hago yo, Cristo es el mismo por la eternidad. Él no cambia, Cristo no cambia, por los siglos
Amén, amén. Él no cambia, Cristo no cambia por los siglos. Él permanecerá. Hermanas, estamos muy contentas. Se están uniendo a nuestras redes. Hay 400 y pico solamente en YouTube. Y hay muchísimos hermanos que están escuchando. Y estamos muy contentos con nuestro Dios, porque a pesar de las dificultades hemos seguido hacia adelante. Este congreso es del Señor. Así es que estamos muy contentas y no permitan que nada le quite su ánimo ni su alegría. Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Los cambios que produce el Dios que no cambia. Vamos a estar muy contentas en esta noche. También, queridas hermanas, quiero también llamar a un testimonio personal acerca de la inmutabilidad de Dios, porque es importante que nosotros sepamos que también hay testimonios que debemos escuchar. Así que pues pongamos atención a este interesante testimonio. Buenas noches, mis hermanas. Dios les bendiga. Amén. Soy Ileana del Templo Bíblico Emmanuel desde la República Dominicana. En este tiempo, el mundo grandemente convulsionado, atormentado, desconcertado y muy preocupado por la pandemia de la COVID-19. La ciencia médica mundial no ha podido encontrar una respuesta a esta situación. Por doquier se escucha la palabra cambio. Y yo me pregunto, o nos preguntamos, ¿y será que Dios ha cambiado? La palabra de Dios dice en el Salmo 102, del versículo 25 al 27, desde el principio tú fundaste los cielos y la tierra, son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios existe antes de que fueran hechos los cielos y la tierra, y existirá después que ellos hayan sido destruidos. Dios hace que el universo cambie. Pero en contraste con este cambio, Él es el mismo, Él no cambia. Hermanas, estemos tranquilas, confiadas, que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga. No la escuchamos, Marixa. Quita el mute, por favor. Sí, vuelvo a decirles, mis queridas hermanas, que precisamente quiero también llamarle otro grupo de alabanza que es de Puerto Plata, la Tacita de Plata. Nuestro coro, el grupo de alabanza de Puerto Plata, con la canción Tú no cambias. Tú eres fiel.
Santo en la noche vendrá, mas gozo en la mañana habrá. Eres fiel y tú nunca cambias, eres fiel y tú nunca cambias, eres fiel y tú nunca cambiarás. Eres fiel y tú nunca cambias, eres fiel y tú nunca cambias, eres fiel y tú nunca cambiarás. Flechas lanzarán, mas me amaré en tu verdad. Tú eres fiel. Calmas mi corazón y confiado estaré, Señor. Sé que tú eres mi bien. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Tú resplandeces con tu luz incomparable. Tú eres fiel, Dios, tú eres fiel, Dios. Nunca te abandonarás. Tú resplandeces con tu luz incomparable. Tú eres fiel, Dios, tú eres fiel, Dios. Nunca te abandonarás. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Él es fiel, nunca cambia. ¿Tú has conocido a alguien más fiel que Dios? A nadie. Él no cambia, nunca va a cambiar. Por los siglos y por los siglos permanecerá igual. Vamos entonces a escuchar a nuestra muy amada hermana Elizabeth de Pérez, que tendrá la lectura bíblica de la palabra de Dios, que se encuentra en Santiago 1, 16 y 17. Y otras lecturas más que ella le considere. Como decía Maritza, estaremos leyendo en Santiago, capítulo 1. Hermana, con su Biblia en la mano, no importa que estemos por este medio, debemos estar con nuestra Biblia en la mano porque esta es palabra de Dios y de eso es que vamos a hablar en esta noche. Comenzando en el versículo 16 del capítulo 1 de Santiago y leeremos el verso 16 y 17. Así dice la palabra del Señor. Amados hermanos míos, no erréis, no estéis equivocados. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Leamos también, acompáñenme al libro de Salmos. Vamos al Salmo capítulo 102 y estaremos leyendo desde el versículo 25 hasta el verso 28. Salmos 102, versos 25 al 28. Y dice así. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán.
Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. El Señor se digne en bendecir su palabra leída en esta noche. Amén. Gracias, Elisa, por esta lectura tan hermosa de tu santa y bendita palabra. Vamos a continuar en esta noche y vamos precisamente, viene algo muy, pero muy importante. Decimos en dominicano, el plato fuerte. Así es que el plato fuerte tenemos que es la predicación de la palabra y por lo tanto vamos a llamar a nuestra muy amada hermana Pilar de Peniche para que presente a Dios en oración a nuestra muy amada hermana Violeta Guerra con el interesante tema que les va a hablar en esta noche, la inmutabilidad de Dios. Escuchemos a Pilar. Amén. Padre, estamos delante de tu presencia, alabando y glorificando tu nombre. Señor, te damos las gracias. Gracias, Padre Celestial, por esta preciosa reunión que nos ha permitido. Gracias, Señor, por lo que se está haciendo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Ahora, Señor, te presento a tu sierva. Úsala, Señor, con poder para honra y gloria tuya, Señor, y para edificación de nuestras almas. Señor, glorifícate en medio de ella, Señor. En medio de tu pueblo, Señor, glorifícate, Padre Celestial. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos conmueva, Padre Celestial, a hacer tu obra, a hacer la voluntad tuya, Señor. Dirígela, Señor. Y guíala, Padre, que todo sea dirigido, Señor, por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Para que así, Señor, nuestras almas sean, Padre Santo, edificada en ti, Señor. Muchas gracias. Ella está en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos, escuchemos entonces la semblanza de Violeta Guerra. Violeta Guerra, nacida en Santo Domingo, República Dominicana, es una escritora, autora, conferencista de mujeres y teóloga egresada de Southwestern Baptist Theological Seminary. Es además la fundadora y presidenta del ministerio Maestras del Bien, que tiene como objetivo principal rescatar los valores bíblicos de la mujer mediante la sana y correcta exposición de la palabra de Dios. Violeta se caracteriza por su alegría contagiosa, su don de servicio y hospitalidad y la clara exposición bíblica. Su amor por la palabra de Dios y el Señor Jesús han caracterizado su trayectoria de fe. El anhelo ardiente de su corazón es alcanzar, ministrar y equipar a las mujeres de habla hispana hacia su plenitud como mujer feliz, extraordinaria y sabiamente diseñada por Dios. Muy buenas noches. Que el Señor les bendiga a todas y cada una de ustedes, mis amadas hermanas. Reciban todas un fuerte y caluroso abrazo, virtual, por supuesto, de mi parte. Es un verdadero gozo poder participar juntas a ustedes de esta conferencia y es un favor inmerecido realmente el poder compartir la palabra de Dios. En primer lugar, quisiera darle las gracias al Señor y al liderazgo de las damas de esta conferencia por la oportunidad que se me brinda de compartir la palabra. En segundo lugar, quisiera darle las gracias a tantas hermanas por sus demostraciones de cariños y por el apoyo que han mostrado en oración al saber que íbamos a tener esta conferencia. Ciertamente hemos necesitado estas oraciones porque no somos definitivamente competentes por nosotras mismas. Y en tercer lugar, quisiera darle las gracias a todas las hermanas y amigas que se han unido a nosotras en esta noche, las que se unirán mañana y las que aún verán la transmisión
que se haya grabado porque no pudieron estar de manera presencial junto a nosotras. Así que gracias le damos al Señor por estos medios, que como decía la hermana Maritza, no importando dónde estemos, en qué lugar del mundo, en qué región, podemos estar juntas y unidas para poder alabar y bendecir el nombre del Señor y juntas ser edificadas en su palabra. Como ya ustedes saben, el tema general de la conferencia que nos ocupa es los cambios que produce el Dios que no cambia. Y aunque el título pareciera ser una contradicción, en realidad es muy alentador porque el contraste del título pone de manifiesto tres realidades. La primera es que en un mundo de constantes y vertiginosos cambios, y eso es una realidad, Hebreos 13:8 nos dice que existe alguien que no cambia, Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en tercer lugar, que por cuanto Él es Dios, ninguno de los cambios que acontecen en el mundo y aún en nuestras vidas particulares escapan de su control, de su conocimiento, ni de su soberanía. Y es esa verdad que nos sobrecoge en esta noche. Al vivir los momentos tan difíciles que estamos viviendo por la situación global en que se encuentra el mundo, qué reconfortante y alentadora es escuchar la palabra que dice que Dios no cambia. Bendito sea Dios, porque Él no cambia. Y como dice Santiago, ni tan siquiera hay sombra de variación en Él. Y como ya ustedes saben, las hermanas han repetido, es precisamente ese el tema que se me ha encargado en esta noche. Sobre la inmutabilidad de Dios. El Dios semper idem. Siempre igual. El Dios que no cambia. Y aunque las hermanas ya oraron, yo quisiera encomendarme una vez más en manos del Señor. Oremos. Señor, de ti dependemos. Nos declaramos incompetentes y rogamos que por medio del poder de tu Espíritu, tu nombre sea glorificado y nuestras hermanas edificadas por medio de la exposición de tu palabra. Favores que te pedimos en el dulce nombre de Cristo. Amén y amén. La inmutabilidad de Dios, aunque parece una palabra grande y muy teológica, es uno de los atributos o excelencias de Dios. Entiéndase por atributo, una cualidad inherente a Dios sin la cual Él pudiera ser quien Él es. Si Dios no fuera santo, por ejemplo, Él no fuera Dios. Si Dios no fuera justo, Él sería como tú o como yo. Tampoco sería Dios. De manera que Dios es inmutable. Dios es trascendente. Pero Dios también es inmanente, lo que implica que Dios se digna relacionarse con nosotras, con su creación, en habitar en medio nuestro y en tener una relación personal contigo y conmigo. Él no se ha olvidado de su creación. Él no la hizo y la dejó y se desentendió de ella, sino que Él está de manera relacional y de manera presente actuando en su creación. Pero también la palabra nos enseña que por cuanto Él es Dios, Él es infinitamente santo, sabio, justo. Él es fiel, Él es poderoso, misericordioso y veraz, entre muchos otros de los atributos que Él posee. Mas de todos los atributos o perfecciones de Dios,
Su inmutabilidad es probablemente uno de los más difíciles de conciliar en nuestra mente. Como ya hemos dicho, la inmutabilidad se refiere al hecho de que Dios no cambia. Él no aumenta ni disminuye, ni está limitado en ninguna de sus perfecciones como lo estamos tú y yo. Por lo cual Él es infinita e invariablemente consistente en su carácter e inalterable en su esencia, en sus atributos, en sus propósitos y en sus promesas. Y esto no es una ilusión, no es una invención humana. De entrada, el libro de Génesis nos presenta a un Dios que no requiere definición ni explicación. Él simplemente es. Él entra en la esfera del tiempo y de la historia que él mismo crea y define, revelándose a sí mismo como el gran yo soy. Él se revela a sí mismo por quien él es, por medio de sus acciones y por medio de sus obras. Por esto, los judíos en Juan 6, versículo 30, le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Porque las obras de Dios hablan de Dios, nos describen a Dios y hablan de los atributos de Dios. Y los judíos querían ver, querían saber, querían conocer cuáles eran esas obras para ellos poder saber quién era Dios o quién era Jesús. Pero aunque la creación natural o general revela y da testimonio de que hay un Dios, ella es insuficiente para que el hombre le conozca de la manera personal en que la salvación de Jesucristo lo puede hacer. Para conocer a Dios de la manera correcta, tenemos que mirar su revelación a través de las escrituras, su palabra escrita. Dice el Evangelio según Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11, en el versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Muy interesante esa declaración, lo que implica que el conocimiento de Dios no se obtiene a través de nuestra humana sabiduría, a través de nuestro esfuerzo personal, ni siquiera a través de nuestro conocimiento intelectual. Vamos a estar usando mucho la Biblia y le voy a pedir siempre que me acompañen. Dice Primera de Corintios, capítulo 1 y en el versículo 1. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice este mismo versículo en la nueva traducción viviente, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Y la versión bíblica, la palabra de España, dice en este versículo, en efecto, el mundo con su sabiduría sobre Dios no ha llegado a conocer a Dios a través de esa sabiduría. Las religiones falsas son la mejor evidencia que tú y yo tenemos de cómo el hombre sin la iluminación del Espíritu Santo y la revelación de las Escrituras distorsiona la imagen de la persona de Dios. De manera que dependemos de la Escritura y la asistencia del Espíritu Santo
en nuestras vidas para que ayuden nuestras limitaciones para poder conocer a Dios, el Dios que se ha revelado a sus criaturas finitas y caídas. Por eso, el Hijo, el que es el Verbo de Dios, Felipe le dijo, muéstranos, revélanos al Padre, en Juan capítulo 14 y los versículos del 8 al 9. Ese Dios que se revela a sí mismo en la Escritura, nuestro Dios, es infinita e invariablemente consistente en su carácter y es inalterable en su esencia, ser o naturaleza. Dice el Salmo 90, versículo 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y el Salmo 102, versículo 27 nos dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. La nueva versión internacional confirma diciendo, pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. De manera que Dios es inalterable en su esencia, en su ser o naturaleza. Pero también Dios es inalterable en sus atributos o perfecciones. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. De manera que Dios es inalterable en su esencia, en su ser o naturaleza. En segundo lugar, Dios es inalterable en sus atributos o perfecciones. En tercer lugar, Dios es inalterable en sus propósitos, designios o planes. Leemos en el Salmo 33, 11. El consejo de Jehová, y entienda por consejo planes, proyectos, propósitos, permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El libro de Isaías va a decir en el capítulo 46, Isaías 46, versículos del 9 al 11, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Interesante, ¿verdad? Y dice este mismo, el capítulo 41, versículo 4, en la Nueva Traducción Viviente, ¿quién ha hecho obras tan poderosas? Llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo. Soy yo el Señor, el primero y el último. Únicamente yo lo soy. De manera que Dios es inalterable en su esencia, es inalterable en sus atributos, es inalterable en sus propósitos. Y Dios es inalterable en sus promesas. Dice segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1. Y el versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Cuán maravillosa, mis amadas, es la inmutabilidad de Dios. Nos garantiza un carácter estable por cuanto Él es inmutable. Sus atributos son invariables. Sus propósitos son eternos y sus promesas son sí
y amén. Es debido a esa inamovilidad de Dios que la Escritura llama y compara a Dios con una roca. Dice Deuteronomio, capítulo 32, Deuteronomio, capítulo 32, y el versículo 18, de la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. Dice el Salmo 28:1, el Salmo 28:1, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, por la inamovilidad de Dios, porque Dios permanece siempre fiel e inamovible. Así que por lo visto hasta aquí, en las diferentes citas que hemos mirado, que hemos leído a lo largo de las Escrituras, nos damos cuenta que la inmutabilidad de Dios es un concepto que permea toda la Biblia. Como atributo, se relaciona y armoniza con todos los demás atributos o perfecciones que Él posee. Pero sobre todo, que la palabra de Dios testifica de una manera clara y contundente que Dios no cambia, que Él es inmutable, semper idem, siempre igual. Sin embargo, es cierto que nuestra mente y corazón luchan de manera experimental con este concepto debido a que existen pasajes que a primera vista pudieran darnos la impresión de que Dios sí cambia de parecer o cambia de opinión. De manera que para poder esclarecer este dilema que a veces se nos presenta, quisiera que nos trasladásemos unos instantes al monte Sinaí y vamos a dedicar el tiempo que nos resta allí en Éxodo 32 en compañía de Moisés y el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Vamos a llegar a Éxodo capítulo 32. Éxodo 32. Como ustedes recordarán, el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto, donde habían sido esclavos y sometidos a dura servidumbre por más de 400 años. En el capítulo 24 de Éxodo se nos dice que por orden de Dios, Moisés subió al monte Sinaí a encontrarse con él para poder recibir las tablas de la ley y los mandamientos que él debía enseñarle al pueblo de Israel, mientras los hijos de Israel se quedaban en la falda de la montaña. Ya llegando aquí al capítulo 32, donde vamos a acampar junto a ellos, se nos dice que a la tardanza de Moisés en bajar, pues, obviamente del monte, el pueblo, con el consentimiento y la ayuda, la pericia de Aarón, decidió hacerse de dioses con los arcillos de oro que reunieron entre todos en el pueblo y formaron un becerro de oro. Dicen los versículos del 6 al 14. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo mas Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma,
y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Una porción muy, muy interesante, importante y clave de las Escrituras en el tema de la inmutabilidad de Dios. En primer lugar, algo que quisiera señalar es que la palabra se arrepintió aquí en el versículo 14, que se traduce así en la Reina Valera, de que Dios se arrepintió, es traducida en la versión Dios habla hoy de la Biblia como la palabra renunció. Entonces se leería, entonces Jehová renunció al mal que dijo que haría, ¿verdad? En la Nueva Biblia de las Américas y en la Nueva Versión Internacional, la palabra que se utiliza en lugar de arrepintió es desistió, que Dios desistió del mal que dijo que haría sobre este pueblo. Y en la Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera actual, la palabra que se utiliza en lugar de arrepintió es la palabra cambió de parecer. Todas ellas expresan que hubo un cambio, un aparente cambio. Incluso Jonás, capítulo 3, vamos a ir al libro de Jonás un momentito sin perder aquí Éxodo, porque vamos a estar volviendo a él y pasando tiempo ahí. Vamos a volver a Jonás, capítulo 3, versículo 10, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Interesante, ¿verdad? También en el capítulo 4, versículos 1 al 2 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Al leer estos pasajes, ¿verdad? Es muy posible que muchos hayan llegado a la conclusión, Dios se arrepiente, Dios cambia de parecer, Dios cambia lo que él dice. Sin embargo, vamos a ver algunas otras citas. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 23, número 23 y versículo 19. Dice allí, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dice Primera de Samuel, capítulo 15, Primera de Samuel, capítulo 15, y el versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y ya nosotros sabemos lo que dice Santiago 1:17 acerca de que en él no hay tan siquiera sombra de variación. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Versículo 8 también dice de la siguiente manera.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en el libro de Malaquías, ya cerrando ahí el Antiguo Testamento, el libro de Malaquías capítulo 3 y versículo 6, dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¡Ja! Interesante, ¿verdad? Entonces leemos en algunos pasajes donde dice y donde leímos que Dios se arrepintió, que él renunció, que él desistió, que él cambió de parecer sobre lo que tenía pensado hacer sobre el pueblo. Y ahora leemos otros que dice que él no cambia, que él dice y él hará. La pregunta es, ¿cambia o no cambia? ¿Cómo podemos conciliar estas dos posiciones? Porque si algo podemos tener por cierto, tú y yo, es que la Biblia no se contradice. Esto implica que tenemos que indagar un poco más para poder ver lo que realmente la palabra nos está diciendo. En ese caso, vamos a volver a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Y vamos a ver con detenimiento la oración de Moisés. En Éxodo 32 dice el versículo 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? De entrada en su oración, Moisés está apelando al atributo de la inmutabilidad del carácter de Dios. Pero si tú eres tardo para la ira y grande en misericordia, y eso no cambia. Si tú eres de larga paciencia, ¿cómo es que ahora se va a encender tu ira y tú los vas a consumir? Entonces, en este versículo de entrada, Moisés está apelando al atributo de la inmutabilidad del carácter de Dios, de su fidelidad, de su paciencia, de su misericordia, de su bondad. Dice el Salmo 145, Salmo 145, versículo 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Oh, bendito sea Dios por sus atributos inmutables. Entonces, en el versículo 11, ante esta determinación de Dios, Moisés empieza su oración apelando al atributo de las perfecciones de Dios en su carácter, a su amor, a su paciencia, a su misericordia, a su clemencia, ¿verdad? Y dice Éxodo 32, 12, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete, otra vez la palabra, de este mal contra tu pueblo. Moisés continúa orando, hablando a Dios y le dice, y en este caso está apelando a la inmutabilidad de los planes y los propósitos de Dios. Pero ¿cómo es que tú lo vas a consumir? Si tú lo creaste para gloria tuya, para glorificarte en ello. Dice Éxodo capítulo 14, versículo 4, Éxodo 14, 4. Hablando Dios, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Entonces, ¿cómo es eso que tú te vas a glorificar para que Faraón vea que tú eres Dios? Y ahora tú vas a propiciar que ellos mismos sean los que hablen y digan, para eso lo sacó, para matarlos aquí, dejarlos morir, ¿verdad? Entonces, en el versículo 12, en su oración, ahora Moisés apela
a la inmutabilidad de los planes y propósitos de Dios para con su pueblo. Y dice el versículo 13, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Él ha jurado por dos cosas inmutables, por sí mismo y por su palabra, ¿verdad? Y les ha dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que te he hablado. Y la tomarán por heredad para siempre. Creo que ya se han dado cuenta que en este versículo ahora Moisés apela a la inmutabilidad de las promesas de Dios. Dice el Salmo 89, Salmo 89. Salmos 89. Se me ha perdido ahora. 24, 89, 24. Mi verdad y mi misericordia estarán con él. Y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Dice el versículo 28, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Tremenda declaración de Dios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Oye Dios, pero tú has jurado por ti mismo. Tú has establecido pacto con tu pueblo. Moisés está apelando a la inmutabilidad de las promesas de Dios para con su pueblo. A las promesas de Dios para con su pueblo. Y dice Éxodo 32:14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Dios se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo. Lo que nos muestra este versículo no es un cambio de parecer en Dios, sino la inmutabilidad de los propósitos de Dios mediante la revelación del desarrollo progresivo del plan de redención. Les repito, Dios no ha cambiado de opinión ni de parecer. Él está mostrando la inmutabilidad de sus propósitos mediante la revelación del desarrollo progresivo del plan de redención a nosotras. Vamos a verlo un poco más de cerca. Los versículos del 7 al 10, bien interesante. Ya lo hemos leído y no lo vamos a leer de nuevo, pero si leyésemos los versículos del 7 al 10, algo que podemos ver ahí es que Dios ve el pecado del pueblo y lo juzga. Dios juzga el pecado. Dios tiene que juzgar el pecado porque Dios es santo y Dios es justo. Entonces Dios mira el pecado, ve que se han corrompido y Dios juzga el pecado. Él ha dicho que el alma que pecare morirá. Y en eso vemos la inmutabilidad del atributo de la santidad de Dios, que demanda juicio por el pecado. Dios no se puede desentender. Él tiene que traer juicio por el pecado.
Entonces, en los versículos del 7 al 10, Dios ve el pecado y lo juzga. En los versículos del 11 al 13, donde viene Moisés, ¿verdad? Y se pone delante de la presencia de Dios y apela a Dios, vemos que Dios provee un mediador. ¡Ja! Moisés es figura de Cristo. Fíjense en algo interesante que dice aquí. Le dice, a ver, versículo 7, fíjense. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende. Dios está mandando a Moisés a descender, a ir donde ellos. Dice, porque tu pueblo, eres el mediador de ese pueblo delante de Dios. Y Dios lo manda a ir a su pueblo. Y fíjense algo más que hay aquí, de lo más interesante. Dios le dice a Moisés en el versículo 10, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos. ¿Y desde cuándo Dios le tiene que pedir permiso a Moisés ni a nadie para hacer lo que él quiera hacer? Pero Moisés es el mediador del pueblo. Y Dios trata con el pueblo a través de su mediador, como Dios trata con el hombre y trata con nosotras a través de Cristo. Moisés es el mediador enviado por Dios entre el pueblo de Israel y él. Y esto fue lo mismo que sucedió allá en Jonás. Dios lo envió como mediador a Nínive a predicar juicio porque se habían corrompido, porque había subido la maldad de esa ciudad delante de sus ojos. Y Dios, que es infinitamente santo, inmutablemente santo, no puede ver el pecado y pasarle la mano por encima o mirar la cara para otro lado. ¿Qué hace Dios? Él envía a Jonás al pueblo para que el pueblo, para interceder por el pueblo, a predicarle al pueblo. ¿Y qué sucedió? El pueblo se arrepiente. Entonces Dios no tiene que cumplir con la inmutabilidad de su consejo de raerlos, porque ellos se arrepintieron. Dios no cambió. Delante de nosotros está tanto la bendición como la maldición. Y Dios va a ejecutar una como la otra. Nínive se arrepintió. Y fíjense que Jonás dijo, yo sabía que tú eres un Dios clemente y que si o cual. Ya leímos la porción, ¿verdad? Es lo mismo. Moisés viene y apela a los diferentes atributos de Dios. Eso es una lección para nosotros. Pero Dios también nos está mostrando que Él ve el pecado, que Él juzga el pecado, que Él lo tiene que juzgar, pero que Él ha enviado un mediador. Y Moisés viene delante de Él e intercede por ellos. ¿Y qué hace Dios como resultado de eso? Despliega su misericordia. Despliega su misericordia delante de un pueblo corrupto, corrompido como tú y como yo cuando estábamos perdidas en nuestros pecados y delitos, perdidas sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Dios despliega su misericordia, no porque ellos la merecían, no porque Israel la merecía. Acababan de hacer un becerro de oro y le habían acreditado todo lo que Dios hizo por ellos y en ellos a un becerro de oro. Increíble. Pero nuevamente la misericordia de Dios se manifiesta por causa del mediador, de su escogido y su inagotable gracia. Sobreabunda, ¿verdad? Dice el Salmo 106, versículos del 19 al 23. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. ¡Ja! A lo que llegamos nosotros. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlos
de no haberse ¿qué? Interpuesto Moisés, su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no le destruyese. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Y así Él ha hecho a través de la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo, de no haberse interpuesto Él entre nosotros y Dios, ya estaríamos consumidos. ¡Qué maravillosa! Es la inmutabilidad de Dios, que cumple lo que promete, ya sea para mal o ya sea para bien. Y qué bueno es estar del lado del bien de Dios, ¿verdad? Porque Dios es fiel en todo cuanto Él promete. Hermanas, esto es el Evangelio. Lo que acabamos de ver es el Evangelio de Dios en Éxodo, capítulo 32. Moisés, como tipo de Jesús, hizo las veces de un mediador entre el pueblo de Israel y Dios, como figura del que había de venir para interceder y salvar nuestras almas. Dice el libro de Romanos, y le voy a pedir ahora, en la medida que vamos ya concluyendo, el libro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículos del 9 al 12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces dice, el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Versículo 11, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición del hombre. Eso fue lo que pasó con Israel. Dice el versículo 23 al 26, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, mediante el mediador que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice el libro de Hebreos, le invito a ir a Hebreos capítulo 3, del 1 al 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando de Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa, él que la hizo. Y dice el capítulo 7 de aquí de Hebreos 7, 24 y 25, mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, inmutabilidad, tiene un sacerdocio como inmutable, por lo que puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercaron a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Oh, y qué pena que no estoy en la iglesia para poder escuchar de todas un amén. Lo que vemos en Éxodo, lo que vimos en Éxodo, es el plan de salvación, lo mismo que acabamos de leer en Romanos, y como Cristo es mayor que Moisés, y como Él tiene un sacerdocio para siempre, intercede por nosotros, y puede salvar perpetuamente a los que a Él se acercan. Hermanas, lo que tenemos en Éxodo capítulo 32 es un cuadro precioso y maravilloso de la inmutabilidad de la naturaleza de Dios.
de la inmutabilidad del carácter santo y misericordioso de Dios, de la inmutabilidad de las promesas fieles y verdaderas de Dios, de la inmutabilidad de sus propósitos firmes y eternos, y de la progresión invariable, gracias a él, del plan de redención a favor del pecador. Fíjense cómo lo expresa Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo 7 y el versículo 9. Deuteronomio 7, 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y dice el apóstol Pedro en su primera carta, bien atrás en la Biblia, en el capítulo 1, versículo del 17 al 20, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde ayer como plan B. No, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, la inmutabilidad de los propósitos eternos de Dios, de las promesas de Dios, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Oh, si no será maravillosa la inmutabilidad de Dios. Dios es el dueño del tiempo, del espacio, de la historia. Y la historia de nuestras vidas y del acontecer mundial ya está escrito y Él la conoce toda. Nada toma a Dios por sorpresa. Nada sale del control ni de la soberanía de Dios. Dios ha puesto el bien y el mal delante de nosotras. Él es inmutable en cumplir lo que ha dicho. Resta de nosotras si ir a la izquierda o si ir a la derecha. Roguemos al Señor que Él nos pueda encontrar siempre haciendo como a Él le agrada y que empleemos nuestro tiempo en predicar el evangelio, en afirmar nuestras vidas para poder por medio de eso adorar a un Dios que es siempre fiel, semper idem, siempre igual, y que podamos traer honra y gloria a su nombre. Que Dios les bendiga. Amén, amén, alabado sea el Señor. Oigan, hermanas, yo la verdad que estaba así, hipnotizada, comiéndome cada palabrita de esas que la hermana fue usada poderosamente por el Señor. Y quiero decirle que recordemos que Dios es inalterable, Amén. es inmutable en su naturaleza, en sus atributos, en sus propósitos, que todas las promesas de Dios se cumplen. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Hermanas, quiero decirles, porque voy a dejar la oración para el final, quiero decirles, hermanas, que están conectadas aquí el país, República Dominicana, está en toque de queda, escuchando nuestro programa, nuestro congreso. Y es muy importante que nosotros también sepamos que hay hermanas de todos los lugares del mundo, pero han reportado sintonía las hermanas de Miami, Connecticut, Lawrence, New Jersey, New York, Providence, entre otras hermanas más. Argentina está también en sintonía. Así es que, hermanas, si ustedes ven que
se me ha escapado alguna, por eso englobé a todas las hermanas de República Dominicana, a todas las hermanas de Estados Unidos. Y vamos a ver si hay alguna más que se ha conectado últimamente. Colombia. Bienvenida, hermanas, y nos sentimos muy complacidas. Así es que, para puntualizar, yo quiero decir algunas cosas para luego hacer la oración final, para que no se nos escape. Miren, hermanas, se le envió 2 links. El de hoy tuvo inconveniente, pero ya el de mañana, sábado, tienen que accesar por el link que les enviamos. Ustedes saben que le compartimos por todas las iglesias. Con el link de mañana sábado, usted va a accesar a la plataforma. Otra cosa importante que quiero decirle es que tienen que estar tempranito. Si a usted le encantó este mensaje, vamos a seguir con mensajes de la misma calidad que nos habló nuestra hermana Violeta. Fueron hermanas que fuimos orando día y noche para que el Señor las use poderosamente. Yo he salido muy edificada. Yo sé que todas las hermanas también. Por lo tanto, mañana vamos a dar inicio a las 9 de la mañana en punto. Eso quiere decir que usted tiene que accesar al link a partir de las 8:45. Y no se preocupen, vamos a tener, van a faltar 5 conferencias. ¿De qué manera la vamos a dar? Van a dar 2 conferencias en la mañana, 2 en la tarde, y van a haber receso de 15 minutos. Y al mediodía va a haber un receso para que usted almuerce y tenga fuerza para seguir tomando nota. Así es que, por favor, si a usted le gustó esta primera plenaria, vamos mañana con más ánimo a levantarnos, a mandarle YouTube. Yo lo compartí en Facebook para que todo el que no pudo accesar a tiempo lo escuche. Así es que, hermanas, vamos a terminar con palabra de oración. Y muchas gracias por estar en nuestro Congreso Virtual 2020. Los cambios que produce el Dios que no cambia. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque tu nombre ha sido glorificado. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres inmutable, porque tus promesas son fieles y son verdaderas, y porque tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Gracias porque hemos sentido la presencia de tu Santo Espíritu guiándonos y guiando a la expositora en este mensaje tan poderoso, donde pudimos saborear tu inmutabilidad, que tú nunca cambias. Tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Así es que Dios nos siga bendiciendo y que la gracia y la paz y la misericordia de Dios sean con todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Así es que, hermanas, ha sido mucho gozo poder estar en nuestra primera plenaria con este hermoso e interesante tema, la inmutabilidad de Dios. ¿Ustedes quieren saber cómo se llamará la primera plenaria de mañana? Bueno, pues vamos a ver la primera plenaria. Va a estar la hermana con el Dios incomparable. Vamos a hablar, estará la hermana Juana Elvira de Prensa, con el cambio en la familia, en la segunda plenaria. Y en la primera plenaria va a estar, la primera plenaria de mañana, va a estar nuestra hermana Juana de Prensa, con el tema cambios en la familia. Cambios en la familia. ¿Ustedes quieren saber? Pues a las 8:45, ahí, para comenzar a las 9 en punto. Así que el Señor les bendiga. Que pasen una muy
muy feliz noche y que siempre podemos pensar que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos.